Ingeniero, muchas gracias. A todos nuestros participantes, bienvenidos a este workshop sobre planificación del control de amenazas y riesgos para los años 2024 y 2025. Agradecemos a todos ustedes su compañía en este nuestro primer gran workshop, nuestro primer gran curso de formación que tenemos en el año. Y estamos emocionados de dar inicio a este evento donde exploraremos estrategias innovadoras y prácticas para enfrentar y mitigar las amenazas y riesgos que puedan surgir en los próximos 2 años, 2024 y 2025. Durante el día de hoy nos sumergiremos junto a nuestro instructor, el ingeniero Luis Guillermo Barreto, quien ahora leeré su abstract, su hoja de vida. Analizaremos en este espacio de conversación, en este espacio de formación, analizaremos valiosas experiencias y aprenderemos a construir planes robustos que fortalezcan la resiliencia de nuestras organizaciones. Nuestro objetivo es brindar un espacio enriquecedor donde expertos, profesionales y participantes puedan intercambiar sus conocimientos y desarrollar las habilidades claves para enfrentar estos 2 años, los años venideros. Nuestro instructor, ya la mayoría de nuestros participantes lo conocen muy bien, pero hay otros que hasta ahora están uniéndose a nuestros espacios, a este espacio de formación. El ingeniero Luis Guillermo Barreto Botero es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, es experto en implementación de estándares internacionales de calidad, seguridad, control y continuidad de los negocios en entidades orientadas a la cadena logística y distribución. Es experto en capacitación y mantenimiento de sistemas de calidad ISO 9001, 2015, ISO 45001, ISO 14001, operador económico autorizado OEA, estándares CITIPAT, ISO 31000 y VAX. Es autor del escrito y publicado en varias revistas. Entre ellas destacamos El transporte de carga por carretera en Colombia y retos y desafíos en un mundo globalizado. Es auditor líder en las normas ISO 9001, 2015, ISO 45001, 2018, ISO 14000, 2018 e ISO 28000, 2007. Es auditor internacional desde el año 2007 en categoría Máster de Sistema de Seguridad y Control VAX y formador de formadores para la WBO. En la actualidad, nuestro instructor, el ingeniero Luis Guillermo, se desempeña como CEO LATAM de la compañía Huella Logística, fue gerente general de Huella Logística Colombia y Huella Logística Honduras, ya ha liderado las unidades de negocio como Huella Gestión, Huella Vial, Huella CSI y esta en la que estamos, Huella Educativa. Ingeniero Luis Guillermo, le doy el paso para que usted pueda ya comenzar este primer curso, este primer proceso de formación del año. Buen día, Mario. Muchas gracias por su presentación. Bienvenidos todos a nuestra actividad de entrenamiento. Gusto saludarlos. Estaba mirando que tenemos varias personas conocidas que desde hace ya un buen tiempo, desde el 2020, se han hecho parte de esta cofradía en Huella Logística. Así que, bienvenidos. Voy a habilitar brevemente los micrófonos para poder recibir un saludo de todos ustedes. Si quieren, pueden abrir la cámara momentáneamente para saludarlos. Veo por allá a Guillermo Rodríguez, a Juan Ramírez, a Un abrazo Rubiel, fraterno. a John Zuleta, Días, a ingeniero. Oscar Iván, a Doña Gloria Soto, a Melvin. Bienvenidos allá a los de Honduras y otras naciones, don Francisco Lopera, ¿qué tal, don Francisco? Gracias también por aquí a Wilston. Bueno, entre otros muchos que nos acompañan en esta mañana. Aprovechamos para darles un gran saludo. Bienvenida ya a este año que ya ha avanzado, ya prácticamente está terminando el primer mes, esperando que Dios nos mantenga a todos llenos de paz, tranquilidad, prosperidad, bendición. Muchas gracias entonces a todos ustedes. Espero que estén muy concentrados en este espacio de entrenamiento e información. Voy a cerrar brevemente los micrófonos con el fin de que podamos tener un ambiente de clase muy oportuno. Así que, nuevamente, cordial
bienvenido. ¿Cuál será nuestro contenido temático? Vamos a hablar de la planificación, control de amenazas y riesgos para los años 2024 y 2025. Cuando el instructor estaba preparando esta actividad, no solo quiso avisorar el año 2025, sino subirse un poquito más en cómo está el contexto y las condiciones sobre las cuales pues, está el mundo girando. Así que vamos a avanzar con nuestro contenido temático y lo que vamos a buscar como objetivo es que usted, así como la alta dirección de seguridad corporativa, pues pueda administrar los riesgos con base en este pensamiento que se denomina el pensamiento basado en riesgos. ¿Cuál será nuestro contenido temático? Bueno, un saludo a los aprendices. Ya estuvimos conversando, conociendo, retomando un poco nuestros rostros. Veremos las actividades de formación para febrero del año 2023. Algunos de ustedes ya han tomado cursos con nosotros y sin duda en esta etapa de formación y entrenamiento vamos a poder seguir avanzando de manera exitosa. Así que bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes en esta actividad de formación. Giovanni, adelante, ¿qué nos quiere comentar Giovanni antes de empezar? Giovanni, ¿lo escucho, Giovanni? Ya le activo su micrófono nuevamente. Giovanni. Adelante, Giovanni, lo escucho. Sí, Giovanni. Giovanni Morales levantó su mano por allí. Adelante, Giovanni. Bien. Muchas gracias. Para pedir, por favor, si nos ayudan con el sonido, no se está escuchando. Bueno, yo estoy aquí haciéndole un seguimiento y observo que el sonido pues está bien. Realmente tenemos un control apropiado de nuestro audio, nuestra sala. ¿Me confirman los demás, por favor, que el audio está bien? Sí, señor, buenos días. Buenos días, sí se escucha. Muy bien. Está Buenos días, perfecto. sí se está escuchando. Okay. Sí, se puede escuchar Perfectamente. Bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a darle continuidad a nuestra presentación y revisaremos entonces lo que son las condiciones. Voy a transmitir por YouTube en este momento para que le voy a pasar, Lady, el vínculo por si alguno no puede tomarla. Entonces, adelantaremos lo que es el concepto aplicable al aprendizaje, amenazas que enfrentan las familias, amenazas que enfrenta la sociedad, amenazas que enfrenta la industria y las empresas de servicio, y también las amenazas que enfrenta la cadena de suministro. Eso será parte del contenido temático. También veremos las amenazas que enfrenta la economía global, a qué se enfrenta el globo terráqueo. Estaremos explorando también el Foro Económico Mundial, los cambios de pensamiento relacionados con los riesgos y veremos el tratamiento de riesgos con algunas ideas de cómo podríamos tratar estas condiciones de riesgo de las cuales está hablando el instructor. También está la fuente de información. Les contaré de dónde salió todo este contenido temático que tenemos el día de hoy. Y finalmente, unas conclusiones. Bueno, ya avanzamos con el saludo para todos ustedes y sin duda estás aquí muy motivado para poder fortalecer el conocimiento y fortalecer también dentro de las empresas en las que usted labora todo el conocimiento en general. ¿Qué actividades de formación tenemos para el año 2024? Entonces, para el año 2024, en febrero, estaremos tomando nuestro curso Administrador de Seguridad y Riesgos y Prevención de Riesgos en Negocios Productivos y de Servicios. En esta actividad de formación, pues nació porque muchas personas me estuvieron llamándome diciéndome, profe, ¿cómo hacemos para que necesitamos, yo soy retirado del ejército, de la policía, y me están diciendo que tengo que ir a un pozo petrolero a custodiar ciertas condiciones? ¿Cómo puedo yo gestionar todo esto? Así que este entrenamiento para aquellos que tienen ciertas condiciones como estas, pues podría servir bastante. También tenemos un entrenamiento que estaría próximo a iniciar para el día 22 de febrero, que es analista en controlador de tráfico y seguridad. Huella Logística, una de sus áreas de negocio, tiene que ver justamente con el monitoreo de la carga.
Este curso fue creado primero para nuestro personal y en este momento lo tenemos abierto al público. Entonces, en moneda colombiana, 190.000 pesos, moneda internacional, $45. Nosotros somos una empresa que es subcentro autorizado de Alicet University y como tal, entonces tenemos la posibilidad de certificar competencias profesionales. Esto poco a poco Colombia ha venido tomando mayor auge en la búsqueda de estas certificaciones, pero o sea, así como una empresa se certifica en ISO 9001, en ISO 28000, en norma BAS, bueno, en cualquiera de estas, de la misma manera hay una competencia profesional. Somos subcentro autorizado con vigencia de enero hasta enero del año 2025. Así que hay unas evidencias que se dejan de todos estos entrenamientos y hay un comité evaluador, igual que en una certificación de una organización, quien define si con esas competencias la persona que ha tomado uno de estos cursos puede ser certificado o no. Cuando iniciamos nuestra transmisión, les estaba mostrando o presentando los movimientos de todo lo que acoge el mundo. Esto es tomado del satélite, viendo cómo son las condiciones de temperatura y demás condiciones sobre las cuales está el globo en este día. Y pues quiero aprovechar este escenario donde se ve el movimiento como de vientos, temas solares, etcétera, etcétera, porque el mundo entero, el planeta, está teniendo temas de pensamientos, así como vemos esas nubecitas, estas condiciones especiales, como si fueran gotitas de agua, vientos, pues de la misma manera hay ideologías, hay situaciones que está pasando en el globo, hay situaciones huracanadas, como lo podemos observar allí en nuestras imágenes, que sin duda generan un impacto. Aunque estemos en África, este impacto, pues entonces va a estar moviendo el globo a nivel de temperaturas y condiciones. Ya todos, especialmente los colombianos, tenemos claridad de que por estos días tenemos una situación bastante crítica en el globo terráqueo con el tema de temperatura, especialmente en Colombia. Estamos teniendo unas crisis importantes con incendios forestales que están devastando toda la fauna, la flora. Entonces, todo esto no solamente es un movimiento que se da en otro lado del océano, sino también temas ideológicos. Hay una condición especial en este momento donde los seres humanos parece que no nos queremos, donde hay conflictos de situaciones de guerra, donde se habla de temas de pandemias, y todos estos movimientos que están afectando sin duda el planeta, en toda su expresión. Condición que obviamente tenemos que evaluar y estar revisando permanentemente con el fin de que, pues, esto nos lleve a poder evaluar los riesgos de manera acertada, de manera positiva. Así que, sin duda, dentro de todo este movimiento y todas estas condiciones que estamos revisando, pues sin duda están todos estos diferentes situaciones del globo. Voy a adelantarlo un poquito aquí viendo también cómo los océanos, las ideologías, el pensamiento, etcétera, etcétera, está generando fuertes condiciones en todo el globo terráqueo. Así que también podemos observar, por otro lado, aquí ya finalizando este briefing de poder ver qué es lo que está pasando desde afuera en nuestro universo, pues sin duda temas familiares, situaciones entonces de conflictos, hambre, situaciones que parecieran un poco en el contexto que estamos teniendo actualmente, un poco apocalípticos. Así que dentro de lo que vamos a revisar esas tendencias, cómo los vientos del mundo se están moviendo, cómo las temperaturas de pensamiento se van calentando, cómo las condiciones también de reacciones y demás están generando un contexto un poco difícil. Y también cómo los ataques de ciberseguridad se están dando cada día más y con mayor fomento en el globo terráqueo. Estamos viendo una gráfica donde nos muestra el mundo entero en ataque permanente de las situaciones que se asocian con la ciberseguridad. Uno de los riesgos que sin duda tenemos que hablar en esta mañana
donde tendremos un serio impacto a todos los negocios, a la familia, a la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, con esta introducción, lo que quiero contarles es que se ha analizado todo el contexto del movimiento, de lo que dicen muchos, de las tendencias, de las estadísticas, e inclusive hemos tomado estadísticas desde el año 96, proyectándolas hasta el año 2026, donde podemos ver qué ha venido pasando dentro de nuestro universo. Igual que una situación como un huracán, pues tiene un coletazo, y esos coletazos económicos, como lo vivimos en su momento de la pandemia, cuando en China parquean todos los contenedores, todos los buques, pues la economía global tuvo una afectación muy seria. Tiene un coletazo. Cualquier decisión que se genera en el mundo va a generar un coletazo importante. Y esto nos lleva en el escenario de riesgos a definir con claridad pues, que hay amenazas, que hay vulnerabilidades y que sin duda hay situaciones de riesgo. Todos estos tres términos, aunque usted ya los conoce, son cada uno un poco diferente. Pueden haber muchas amenazas, pero la vulnerabilidad, que es la debilidad que puede tener una nación, su familia, el contexto, pues obviamente es diferente. Y obviamente, ¿cuáles son esos riesgos? Es importante, antes de entrar en nuestro escenario de aprendizaje en la mañana de hoy, revisar algunos conceptos aplicables al aprendizaje. Esto será muy rápido, será simplemente donde vamos a revisar unos conceptos y no me voy a detener demasiado porque infiero que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, ya tenemos ese lenguaje basado en riesgos. Es importante que tengamos en cuenta que el riesgo está definido como el efecto de la incertidumbre en los objetivos. Y más ahora, en este mundo, con la gráfica que les mostraba ahorita en el inicio hace un momento, pues hay una gran incertidumbre. Estamos en un mundo actual que parece un cisne negro y sin duda las leyes Murphy nos hacen referencia a que si algo puede fallar, fallará. Si hay posibilidad de que alguna cosa falle, las causas más de daño serán las primeras en las que estemos pensando. Si algo parece que va bien, es obvio que se ha pasado algo por alto. Entonces, esto es importante en la planeación porque hemos de revisar. También hay algo muy importante, la fuente del riesgo. Esas fuentes de riesgo van a verlo más adelante. Vamos a hacer una proyección de las fuentes de riesgo. ¿Y la fuente de riesgo qué es? Pues son los elementos que por sí solo o en combinación con otros tienen el potencial de generar riesgo. Ahora que entremos que ahondemos un poco sobre las amenazas en la familia, vamos a ver las fuentes de riesgo que hay y los riesgos que pueden generar nuestras familias en la cadena de suministro, en la economía global, entre otros aspectos. También un evento y el evento de la ocurrencia o cambio de ese conjunto particular de circunstancias. Algo que se está dando dentro de las condiciones del planeta, dentro de las condiciones sociales, dentro de las condiciones políticas, que van a llevar a que se genere una situación de ocurrencia por cierta circunstancia. También es importante recordar lo que son las consecuencias. Recordemos que las consecuencias son los resultados de un evento que afecta a los objetivos. Entonces, los resultados tienen una connotación importante detrás de todo esto y también tenemos que hablar de la probabilidad. Recordemos que la probabilidad es la posibilidad de que algo suceda. Esto lo estaremos viendo también acá con base en algunas estadísticas del Foro Económico Mundial, donde miraremos cómo se hicieron la prospectiva de todos estos riesgos. Los controles. Bueno, si tenemos una situación de riesgo, ¿cómo podemos nosotros controlar esas situaciones de riesgo que nos podrían afectar? Allí entran los planes de contingencia, los planes de emergencia. Quiero hacer un pequeño comentario. Si alguno de los amigos suyos está diciendo, mira, no puedo acceder a la sala de Zoom, compártale el vínculo que acabamos de pasar de YouTube, por favor. Bien, esto entonces son del tema principal acá, de ese pensamiento basado en riesgos que el mundo, de acuerdo a la ISO 31000 de 2018, pues nos ha permeado permanentemente. Hay algo muy importante en las definiciones y es el propietario del riesgo. ¿Qué es el propietario del riesgo? Es la persona o entidad responsable de rendir cuentas a las autoridades
para gestionar un riesgo. Quiero dar rápidamente un ejemplo. Entonces, si se presenta un incendio en la instalación donde usted labora, pues sin duda, ¿quién ha de atender ese incendio? ¿Usted? No. El área que va a atender esta situación que se está presentando allí será entonces HSEQ. Se prenden los brigadistas, una alarma, donde nos indica que va a haber una situación de emergencia y hay que activar el punto de encuentro. Ellos son los propietarios de ese riesgo. No generaron el incendio, no generaron el conato, nada de esto, pero son los que han de atender estas situaciones. Si se presenta un hurto de mercancía, entonces de la misma manera, fue generado por una situación del contexto, pero el propietario del riesgo será el área de seguridad. El jefe de seguridad con su grupo estará atendiendo esta situación. Este es un concepto que debe ser bien definido y bien aclarado permanente por nosotros. Y todas estas cuestiones se llevan a una matriz de riesgo. En esa matriz de riesgo hemos venido aprendiendo que a esto le llamamos un mapa de calor y que en ese mapa de calor se colocan los elementos de probabilidad impacto, las consecuencias, y a través de un colorama podemos determinar cuál es el nivel de ese riesgo. También aquellos que manejamos riesgos, sabemos que hay una gran y seria diferencia, porque algunos lo pueden ver de una manera, otros lo pueden ver de otra, y esto pues genera un impacto negativo en algunas condiciones de lo que se puede estar mencionando. Y en estas matrices, pues hay una magnitud del riesgo, una combinación de estos términos para poderlo llevar y con base en esto, pues vamos a determinar los planes de emergencia, los planes de contingencia. Hay algo muy importante también que tenemos que revisar, y ya lo voy a abordar, la diferencia entre riesgo y siniestro. Es muy importante tener en cuenta que dentro de la data que tenemos para poder gestionar todos estos temas de riesgo, como ya lo mencioné hace un momento, está la ISO 31000, que tiene unas etapas, un contexto. Ahora en el gráfico que le mostraba del mundo, el globo terráqueo, estamos viendo ese contexto, veamos temperaturas, presiones, niveles de clima, lluvias, huracanes, etcétera, y de allí se identifican los riesgos, se analizan y se valoran. Vamos a ver aquí dentro de nuestra charla cómo vamos a valorar los riesgos con base en la literatura que el instructor ha estado validando. Estos riesgos, entonces, hay que hacerle un tratamiento para, igual que una enfermedad, entonces hay que hacer un tratamiento para poder minimizar estas situaciones de riesgo, hacerle un seguimiento y una comunicación a estos riesgos. Esto usted ya lo conoce y es una diapositiva que nos lleva a validar, porque la ISO 31000 de 2018. Es muy importante comprender que hay una seria diferencia entre riesgo y siniestro, y que pues aquí tengo como amenaza un toro, y obviamente en una corraleja pues se suelta el toro y aparece cualquiera de las personas que están allí corriendo en medio de esa corraleja, podría ser corneado. Pero aparece la situación de siniestro, y el siniestro puntualmente es cuando una de esas personas que está corriendo en esa corraleja es agarrado por este toro y finalmente uno de sus cachos es colocado dentro de su cuerpo como si fuese una puñalada. Seguramente los que han ido muchos a una corraleja, a mí nunca me ha pasado nada. He jugado con el riesgo. El toro ha estado muy cerquita, pero yo brinco rápidamente sobre el tablado y me protejo. No se materializó el riesgo. Sí había una probabilidad porque estaba enfrente de él y sin duda, pues podría haberse generado la situación de siniestro. Es importante recordar que cuando armamos nuestra gestión de riesgo, pues no podemos decirle al gerente de una compañía eso va a pasar mañana o pasado mañana. Simplemente las condiciones del contexto pueden llevarnos a esa materialización. El instructor ha definido el riesgo, pues es que se conceptualiza como una fórmula matemática que vincula la probabilidad con impacto, permitiendo así visualizar su nivel a través de un mapa de calor. Entonces tenemos un dibujo donde colocamos allí esos riesgos. Este enfoque proporciona una representación gráfica que facilita la comprensión de la interpretación entre la probabilidad de que ocurra un evento y la magnitud de su consecuencia. Entonces, muy importante tener en cuenta para todos los aprendices
de que esta es una situación bien importante. A uno le critican mucho, no, pero es que usted siempre es tan negativo, diciéndonos que hay un tema de riesgos, que mire, que nos pueden contaminar, que puede llegar un cliente con una situación delictiva, pero nunca pasa nada. Obviamente una variable en el tiempo. No sabemos cuánto. Esa es la gran diferencia entre riesgo y siniestro, que juega una variable importante del tiempo. Bien, teniendo claro estos conceptos, también es muy importante que para valorar los riesgos, una de las metodologías, habiendo muchas, pero la que más se acerca al conocimiento y la cercanía al aprendizaje del instructor, que número uno, es definir la fuente de riesgo. Es muy importante también determinar cuál es la descripción del riesgo. El toro, por ejemplo, que estábamos hablando hace un momento, es la fuente del riesgo. ¿Cuál es la descripción del riesgo? Que una persona que esté en una corraleja, entonces pueda ser corneada por un toro. ¿Cuál puede ser la causa? La persona se colocó enfrente en la corraleja, porque pueden haber personas arriba de la corraleja, pero no enfrentándose al toro, y las causas que se enfrentó directamente, tenía muchos tragos, estaba licorado y se enfrentó. Las consecuencias pueden ser nefastas, inclusive hasta la muerte, y el impacto, entonces, sin duda, una familia destruida, unas situaciones complejas para una alcaldía, una gobernación, y todo esto se valora a través del impacto y la probabilidad. También habría que ver el tratamiento existente. Si usted ha tenido la posibilidad de una corraleja, pues ninguno se coloca un chaleco para irse al frente del toro, ninguno. Simplemente a puro pelo, a puro cuero, en camiseta, se expone ante estas condiciones sin ninguna situación para controlar una posible corneada. Y pues obviamente los controles a implementar. Podríamos pensar en la corraleja que la persona no entre licorada, que tenga ciertos aspectos de control y otras condiciones para poder avanzar con estas condiciones. Entonces, hasta aquí el instructor hizo un repaso de unos conceptos básicos que debemos tener en toda la gestión de riesgo. Número uno, riesgo, el efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos. La fuente es el elemento que puede materializar o generar una situación de riesgo. Y así, sucesivamente, los demás criterios que estuvimos mencionando hace un momento. También es muy importante que dentro de todo esto tengamos en cuenta que es necesario avanzar con la anticipación. ¿Y qué es la anticipación? Esta definición es propia de Luis Guillermo Barreto, es ver un hecho futuro y adelantar actuaciones para que en el momento que se materialicen los efectos que se generen por este hecho se tenga planificada y controlada su mitigación. ¿Cómo nos podemos anticipar? Entonces, para podernos anticipar, lo que debemos es considerar escenarios de lo que pasó y a través de lo observado, entonces proyectar el futuro. Esas son las condiciones y dentro de esto aquí al final, usted va a ver elementos con los cuales de pronto va a quedar un poco preocupado con su familia, con la sociedad, pero habría que entrar a mirar, bueno, si esto es lo que se proyecta, ¿cómo nos podríamos anticipar? Y para ello, sin duda, en esa anticipación necesitamos estadísticas, ver lo que sucedió y también ver las condiciones que se han venido generando y con eso poder decir a nivel proyectivo de cómo serían las condiciones de ese futuro, que en este momento se avisora como muy incierto. Bien, quiero confirmarme, aunque sé que aquí en la sala estamos 100 personas, cupo lleno de nuestra sala de Zoom, y en YouTube también tenemos un grupo de personas que nos siguen. Por favor, colóqueme la letra S, indíqueme si está aquí conmigo. Quiero confirmar que están todos conmigo en este momento. Quiero confirmar una letra S, colóquela ahí. Gracias, Juan Ramírez. Gracias, Gloria. Gracias, Luis, Jairo Batista. Gracias, Juan Beltrán, Fernando. Gracias, Camilo, Sandra Gutiérrez, Manuel. Gracias, Oscar Iván Galvis. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, don Carlos, don Rigoberto, don Camilo. Gracias, don Guillermo Rodríguez, Mario Escobar desde Chile, siempre es un buen seguidor, don José Mesa, señora Jenny Botero. Gracias, Aminta. Bueno, muchas gracias a todos por ustedes estar conectados. Entonces, para esta actividad es importante poder en esa anticipación ver el pasado y poder proyectar entonces el futuro. Así que a continuación voy a entregar
¿A qué se enfrentan las familias? ¿Cuáles son las situaciones de amenaza? Así como ese toro que vimos hace un momento y que sin duda es necesario siempre llevar ese lenguaje a medida que vayamos avanzando dentro de nuestra clase. ¿A qué se ven enfrentadas las familias? Esa llama que tenemos allá abajo representa las amenazas. Y las amenazas, las que nos vemos expuestos, son pobreza, violencia, machismo, migración, falta de educación sexual, ideología de género, matrimonio igualitario, aborto, eutanasia, mal uso del Internet en casa. Estas son algunas de las condiciones que se han empezado a observar de las amenazas que puede haber en un hogar. En mi familia, puntualmente, tengo dos jóvenes, dos niños de edades 11 y 10 años, y sin duda, varias de las condiciones que hay acá aún no han llegado para nuestro hogar, pero para otros ya tienen vida algunas de estas condiciones. Profe, ¿y de dónde saca toda esta información? De toda la literatura que ya le estuve mencionando, de lo que se reza en el mundo y diferentes estudios que dan a conocer todas estas condiciones que les estoy mencionando. Bien, ¿y qué riesgos puede materializar en la familia todas estas amenazas? Pues generar inseguridad, tensiones, angustia e incluso violencia familiar. Si usted revisa bien este primer escalón que tenemos de las situaciones de riesgo, entonces las familias son llenas de inseguridades, de tensiones y de condiciones de angustia. También un poco violentos. Por ejemplo, Juan Pablo, mi hijo mayor, muchas veces veo que él está jugando con su PS4 y luego mamá me dice, oiga, yo veo chico muy violento, muy violento. Y sin duda es esa afectación de estar metido dentro de ese mundo donde ya no estamos todos debajo del mismo techo, sino una panorama virtual. También afectación a la salud física y mental, generando un ciclo de agresión, ya lo mencioné. Obstaculiza el progreso familiar, causando problemas de autoestima. Estamos viendo que en las familias hay situaciones también de autoestima, situaciones críticas que también pues, se pueden ir afectando dependiendo del núcleo familiar que usted tenga. Provocar separación de familiar y dificultad de la comunicación. Este escalón, color azul claro, es uno de los que más en las familias se está generando. Ya me casé con esta persona, a los 2 años cambio, me caso con la otra, cosa que no sucedía en las épocas anteriores o los 80, años 90, con tanta materialización de riesgo. También el aumento de riesgo de embarazos no deseados, enfermedades, violencia, entre otros. Aquí también se incluye temas de drogas, situaciones que nos han venido generando el mundo y con una agresividad muy fuerte, donde inclusive los chicos están llegando a estar vinculados con temas zombie a través de la anfetamina y otros productos que en el mercado empiezan a rotar. También atenta contra los valores éticos. Hoy por hoy, la ética de nuestros hogares, de nuestras familias, está viéndose totalmente vulnerables y también promueve sexualidad basada en placer. Hoy por hoy es lo mismo, una chica, un chico van a una discoteca, están bailando y tener una actividad sexual es tan normal como cepillarse los dientes de manera muy coloquial. También debilidad en la institucionalidad del matrimonio. Ya lo mencioné hace un rato, pero el matrimonio deja de ser ese eje de la sociedad. Recuerde que lo han definido varios psicólogos y profesionales en este entorno, que la sociedad es el eje, la familia es el eje de una sociedad sana. También la deshumanización al niño por nacer viola sus derechos a la vida. Bien, niega el valor sagrado de la vida, la dignidad a la persona y generar conflictos de incomunicación, aislamiento, distracción, dependencia. Así que dentro de este entorno, teniendo en cuenta lo que ya acabé de mencionar, que las familias son el foco de la sociedad y para una sociedad sana, si desde aquí estos riesgos, estas situaciones no se empiezan a controlar, pues sin duda van a ir a un nuevo nivel que es la sociedad y así sucesivamente. Recuerde que puede adquirir todos estos documentos que le estoy presentando con las matrices de riesgo que en breve le voy a presentar. Bien, entonces repasemos un poco o revisemos un poco las condiciones
de estos riesgos que le he mencionado. Voy a abrir mi tabla de evaluación de estos riesgos en Excel para poderme movilizar un poco más de manera apropiada en esta tabla y que revisemos algunas condiciones de estas que le estoy mencionando en este momento. Voy a compartir mi pantalla nuevamente completa para poder entrar a mirar esta tabla que es una tabla de trabajo donde el instructor, pues sin duda, ha venido trabajando de manera oportuna. Hablábamos de la pobreza y ya vimos que genera inseguridad, tensión, angustia y las causas, pues las condiciones económicas precarias. Ahí ustedes estarán viendo aquí al lado derecho, de acuerdo a la investigación, al estudio que ha adelantado el instructor, que el año 1980, de una escala a 10, el nivel de pobreza en las familias estaba en 5. Lo quiere llevar a otra medición, podría ser el 50%. Y en el año 2020, que pasó en la misma época de pandemia, estamos en 7 sobre 10, 7 sobre 10, generando una alerta naranja. Y para el año 2026 se prevé que la pobreza dentro de los hogares aumente de manera significativa a 9. Y el impacto, pues obviamente, el bienestar de la familia y la calidad de vida debido a la disminución proyectada. Otra de las condiciones es la violencia. La violencia. Nuestros hogares, entonces, están siendo víctimas fuertes de la violencia. De la misma manera, para el año 1980, pues teníamos una condición de 6, es decir, no eran hogares tan violentos. Para el año 2020, 8, y para el año 2026, los niveles de violencia al interior de nuestros hogares, pues bastante elevados. El machismo. También vemos cada rato y en televisión y en otros elementos como los otros, especialmente los hombres, estamos abocados a tener una situación de problemas de autoestima, discriminación y como situación tal el aumento entonces del progreso familiar a causa del machismo. También usted está viendo ahí la escala 7, 8 y 9. Entonces, para el año 2026 habrá un mayor crecimiento de esta condición que le acabo de decir. La migración. Las familias han tenido que empezar a moverse de un lado al otro en búsqueda de poder prosperar. Y dentro de estas condiciones que estoy aquí mencionando, entonces que para el año 80 la migración era una situación bastante baja. No se hablaba de decir, oiga, ¿dónde estás viviendo? ¿En qué país? ¿A qué país te fuiste? No se decía nada de eso. Al año 2020 empezó un movimiento migratorio, las familias moviéndose, dejando hogares, partiendo los hogares de un punto al otro, y sobre el año 2026 se prospecta también un aumento significativo dentro de estas condiciones de migración. Migración. Yo que he tenido la oportunidad de estar en Centroamérica, he estado viendo cómo de África hay grandes movimientos de personas moviéndose especialmente al país de Nicaragua. Y sin duda, pues esto no es que ya está pasando, son situaciones que ya son visuales. Falta de educación sexual, pues aunque se han hecho muchas campañas, muchas situaciones para mitigar estas condiciones de riesgo, para el año 80 estábamos en 5, para el año 2020 la probabilidad, el riesgo como tal, acuérdense que riesgo sobre 10, 7, y la situación para el año 2026 de aumento de este riesgo, pues es 9. La ideología de género. Esto es una cosa bien compleja y que mis hijos me preguntaban en días pasados que vieron una pareja de hombre y hombre caminando por la calle. Decían, pero papá, ¿y por qué van agarrados de la mano? ¿Y por qué se besan? Pues justamente todos estos temas de ideología de género. En el año 80, la probabilidad era, el riesgo materializado era muy bajo. Para el año 2000, la situación de riesgo pues empezó a darse con mayor auge y para el año 2026 que llegará y seguirá aumentando. Tal vez las perspectivas para el año 2030 sean mucho mayores. El matrimonio igualitario también ha venido en una escala de 1, 3 o 5, donde hay posible mejora en los derechos de reproductivos
y autonomía personal en la proyección de disminución. También el aborto. El aborto, pues, es un tema que se ha mantenido, pero por todos estos temas de situaciones sexuales y demás, pues también tiene una escala de 2, 4 y 6. La eutanasia. La eutanasia, entonces, también tiene una actividad que se está moviendo también allí. Ah, no, pues es muy fácil la condición y simplemente lo que se puede generar allí es que no, colóquele la inyección. Ya estamos viendo por los medios cada vez más que no sufra. Y obviamente, pues esta probabilidad de que el mal, las malas condiciones, pues estén dando y el impacto, pues dependa de gestiones de tecnología, comunicación y la familia. Y he dejado de último acá el mal uso del Internet en casa, que algo estaba comentando hace un rato. Pues sin duda, este mal uso pues va generando que vayamos a tener a nuestros chicos, a nuestros hijos, a nosotros mismos encerrados. Y es más, obsérvese usted cómo pasa el Instagram, de pronto escuchando esta charla, lo está haciendo, viendo su celular y a través de él moviendo su dedo a ver qué le causa interés. Esto pues está llegando a un nivel cada vez más elevado. Dentro de estos temas, entonces, los riesgos que acabo de mencionar de manera propositiva de las condiciones que nos están afectando en este contexto. Bien, en conclusión, los riesgos que tienen mayor probabilidad de que aumenten en los próximos años, la pobreza, la violencia, el machismo, la migración y el mal uso de Internet en casa. Los riesgos que tienen una probabilidad moderada de aumentar en los próximos años son la falta de educación sexual, la ideología de género, el matrimonio igualitario y el aborto. Todo esto por condiciones de factores sociales, por los cambios en polarización política y pues la creciente aceptación de la divergencia. Bien, y también un riesgo que tiene una probabilidad baja de aumentar, la eutanasia, que hace un rato estaba hablando sobre ella. Estos riesgos son causados pues también de la misma manera por factores legales, morales y obviamente la prohibición de la eutanasia en muchos países. Bien, continuemos entonces y veamos a qué se enfrenta la sociedad, a qué se enfrentan nuestras sociedades. Y dentro de esto, la sociedad se está enfrentando específicamente a 7 situaciones de amenaza, desastres naturales, pandemias, que ya en el lenguaje y en el argot desde el año 2019-2020 entró estas situaciones de amenaza que no la habíamos contemplado. Fenómenos meteorológicos, guerra, terrorismo, contaminación y cambio climático. Aquí en esta lámina ya empezó a aparecer el tema de cambio climático. Sin duda, ustedes van a observar que son amenazas en todos estos grupos de efectos que estuvimos mencionando, como la familia, la sociedad, la industria en general, y cómo tiene una interacción importante. Dentro de los riesgos en la sociedad está el conflicto armado entre países o grupos. Estamos viendo que la sociedad está en medio de un escenario donde los mismos grupos al margen de la ley juegan por adquirir el poder de una nación. Y estamos en medio de ella. Obviamente muchos polarizados, unos a un lado, otros al otro, dentro de esta situación de la sociedad. El uso de violencia para causar temor y miedo. Estamos viendo, y dentro de este elemento aquí, estamos viendo una situación que algunos lo han llamado la revolución molecular disipada y los cambios de ideología que han venido teniendo las naciones. Y con esos cambios de ideología hemos visto ya como cada vez más violenta las mismas situaciones de la sociedad. También la presencia de sustancias nocivas en el medio ambiente. Ayer escuchaba, por ejemplo, aunque tiene que ver con el incendio forestal, que los bogotanos estábamos aspirando un 70% de humedad en ese oxígeno y un 30% de humo. Y eso es solamente por dar un ejemplo, porque dentro de todo esto también hay unas condiciones ambientales que afectan negativamente todo nuestro entorno. Aumento de la temperatura media de la Tierra. Entonces, esto es una condición donde el planeta ha venido teniendo un aumento muy, muy importante por la misma
depredación de la capa de ozono y otras condiciones. También, dentro de los riesgos de la sociedad, eventos catastróficos, terremotos, tsunamis, huracanes, entre otros. Cada día más vendrán aumentando estas condiciones. Ya les muestro los escenarios de probabilidad para que usted pues tenga claridad de esas condiciones que se habla de acuerdo a la literatura que se habla en el planeta. Entonces, esto parece como algo bíblico. Y oiráis de terremotos, de situaciones de hambre en diferentes lugares de la tierra, pero aún no será el fin, dice el texto bíblico. También enfermedades que se prolongan globalmente, se propagan globalmente, como el mismo efecto del COVID, y obviamente eventos meteorológicos intensos, la radiación, las situaciones que van asociadas a todos los movimientos del mismo planeta, la disminución de las condiciones de agua, que sin duda pues, están generando estos aspectos. Bien, y profe, ¿cómo está la evaluación de esos riesgos para yo tener la certeza en ese entorno en que me estoy moviendo de cómo estarán aumentando hasta el año 2026? Los desastres naturales, calificado en 10 para el año 2026, esos desastres naturales sobre el año 80 no tenían ese impacto tan significativo y en el año 2020 pues estaba calificado en 8, color naranja. Las pandemias, aquí hay algo que seguramente usted le dirá, no, pero está tal vez mal ese dato que está generando allí el instructor, es que sobre el año 80 nadie hablaba en el mundo ni en el planeta de pandemias, sobre el año 2020, porque tuvimos nuestro escenario de pandemia, y no fue como se prospectaba ese impacto, aunque fue negativo, sí, pero tal vez los medios exageraron un poco con las condiciones. Pero para el año 2026 se prospecta entonces una gestión de evaluación de riesgo sobre 10, donde sin duda daños económicos, pérdidas de vidas, daños psicológicos, etc. Los fenómenos meteorológicos seguirán en aumento y como lo ven, calificado en 9 para este año 2026. Todavía estamos a 2 años de llegar a este punto. Los fenómenos meteorológicos pues no tenían esas condiciones en el año 1980. Las guerras, bueno, sí hemos tenido situaciones asociadas a guerras, pero para los años 80 el mundo estaba en un espacio de tranquilidad. Para los años 2020, pues sin duda empezó a haber ciertos brotes entre una nación y la otra, y para el año 2026 se prospecta una situación de alerta naranja en 8. El terrorismo también ha parecido a lo que estuvimos viendo hace un momento de las situaciones hacia la familia. Si hay violencia dentro de los hogares, pues hay terrorismo a nivel externo, que en el año 1980 pues no era considerado tampoco en las matrices de riesgo. Luego para el año 2020 con aumento de una alerta importante y para el año 2020 pues calificado en 7. La contaminación, esto es presencia de sustancias nocivas en el medio ambiente, pues tenemos también un aumento significativo que va asociado muy parecido a lo que vimos de desastres naturales en alerta naranja. El cambio climático. Entonces, observamos que para el año 80 nadie hablaba del cambio climático. Sobre el año 2020 se empezó a hablar un poco y en este momento, sin duda, el cambio climático es una situación de riesgo que el mismo Foro Económico Mundial ha mencionado que será un riesgo que por los siguientes 10 años ha de mantenerse. En un ratico estaremos viendo la perspectiva de lo que menciona el Foro Económico Mundial. Y que hagamos un análisis brevemente, los riesgos que tienen más alta probabilidad de aumentar en los próximos años relacionados con estas condiciones son hacia la sociedad, los desastres naturales, las pandemias, los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático. Y pues obviamente todas estas condiciones se dan por factores naturales y por factores humanos y además por la creciente inestabilidad social y política. Los riesgos que tiene una probabilidad moderada serán las guerras, el terrorismo y la contaminación. Esto de acuerdo a la perspectiva que se tiene. Miremos, a continuación ya vayámonos acercando a la empresa donde usted trabaja, sea una empresa industrial o una empresa de servicios.
Vamos a observar, entonces, aquí, cómo son esas condiciones que estaría abocado la empresa por estos elementos. Bien, entonces una empresa, al interior de una industria o una situación de empresa de servicios, tenemos condiciones naturales. Son las amenazas a las que está expuesta esa industria. Lo mismo las situaciones humanas, los colaboradores que usted tiene inmersos dentro de su organización y también la parte tecnológica. La parte tecnológica son las tres amenazas que van a generar varias condiciones de riesgo. Revisemos qué condiciones de riesgo generan entonces desastres naturales, ya lo estuvimos observando, guerras, terrorismo, sabotaje, delincuencia. Atentos a este de sabotaje y delincuencia. Al interior de nuestras empresas vamos a estar teniendo cada vez y más situaciones de sabotaje, sabotaje industrial, situaciones críticas, lo mismo delincuencia al interior de nuestras empresas. Si lo hay en el entorno social, pues sin duda tenemos situaciones en el entorno interno. Los ciberataques, varias industrias han sido víctimas de estas condiciones. Así que con respecto a la pregunta que nos hacen, las ayudas se envían a los correos, sí, don Juan. También las fallas informáticas y los accidentes industriales. Así que si usted trabaja en una organización, una industria o trabaja en una empresa de servicios, debe tener en cuenta que estos son los riesgos que se prospectan que han de tenerse en cuenta allí. Así que hay que fortalecer los temas de seguridad y salud en el trabajo, los temas de ciberataques, las situaciones al interior de la organización a nivel de sabotajes y selección del personal, validando sus históricos, sus antecedentes y poder prospectar o tratar de procurar tener un clima sano. Obviamente hay unas condiciones externas y unas condiciones internas. Si hay una guerra, pues una industria no podrá operar igual, ¿no? Tendrá que verse paralizada por estas condiciones. Bien, ¿y cuál es la medición de estos riesgos? Vuelvo a mi tabla porque son algunas condiciones adicionales aquí que tenemos que revisar y dentro de esta validación, aquí en la tabla, vamos a revisar ese escenario donde tenemos a nivel de situaciones naturales, desastres naturales, la calificación está en 10. Así que las empresas tienen que fortalecer los planes de continuidad de negocio para poder avanzar y más adelante lo vamos a hablar que son los DRP y los Business Continuity Plan debido a esta situación de desastres naturales que van a generar daños en la instalación, en los equipos, en los productos de la empresa. Obviamente, las empresas van a tener que a impactar sus P&G con situaciones económicas que interrumpen su operación por pérdidas de vida, pérdida de productividad. A nivel humano, las guerras, entonces tenemos una situación en 8, donde también habría daños a la infraestructura y pérdidas económicas, muy similar a lo anterior. El terrorismo, entonces en ese terrorismo, pérdidas económicas significativas también y daños a las instalaciones por situaciones de terrorismo, calificado en 8. Para el año 1980 no hablábamos de esto, no había situaciones de terrorismo. Para el año 2020 ya se empezó a evidenciar algunas cosas asociadas en esos pensamientos que, así como esas partículas de agua que vimos hace un rato en el inicio, empezaron a generar ciertas condiciones. Bien, y a nivel humano, en ese tema de terrorismo, para 2026, calificado en alerta naranja, color 8. A nivel de las condiciones de sabotaje, pues nosotros teníamos personas muy buenas al interior de la empresa, pero vamos a empezar a ver actos deliberados de destrucción o deterioro de las instalaciones o equipos o de productos de la empresa. Así que hay que hacer una protección de activos de manera importante porque de la misma manera que lo anterior va a generar daños y pérdidas económicas al interior de la empresa. Puede que los montos no sean similares a una situación de guerra o una situación de terrorismo, pero sin duda, si usted ve la escala, para el año 1980 no se hablaba de esas condiciones de sabotaje, era muy poco el sabotaje industrial o el sabotaje que podría presentarse al interior de una empresa de servicios. Ya para el año 2020, estas condiciones empezaron a darse con una alerta amarilla y hoy
la tenemos en alerta naranja, calificado en 8. Muy importante que los colores nos dan una orientación y que esto está basado en esos estudios que le mencioné. Más adelante va a tener las fuentes de información de dónde salió todo esto que el instructor les está compartiendo. A nivel de la situación de delincuencia, también el aumento al interior de la empresa, el robo de información confidencial, pérdida de datos, daño de sistemas informáticos, entonces también por robos, fraudes, ciberataques al interior de la misma organización. En el año 80 se hablaba de esto en 3 con alerta color azul, luego para el año 2020 en 6 y para el año 2026 se prevé que el riesgo esté valorado sobre 10 en 8. A nivel de los ciberataques, entonces mucha atención a esto, porque todavía muchos dirán, no, pero eso pasará. También el Foro Económico Mundial incluye dentro de estos como en el top 10 de los riesgos para los próximos 10 años. En breve lo estaremos revisando. Así que hay que propender por normas como la ISO 27001 para poder asegurar todos los temas de ciberseguridad y no tener situaciones de ataques como lo he visto en varias industrias donde a través de un correo electrónico roban la información bancaria con pérdidas hasta de 200, 400 millones de pesos colombianos. También los fallos informáticos debido a los software y a las condiciones que se están haciendo en línea, pues también con alerta color naranja en 8. Para el año 2080, 1980, no hablábamos sobre eso, ya pues apenas estaba naciente todo este tema de la SAP y todo, y al año 2020 ya tenemos unas fallas que se mencionaban en 5. Los accidentes industriales, pues hay que, con base en todo lo que les está prospectando, cada día más se están presentando mayor situaciones de accidentes en ese escenario. Calificación de 9 en estas condiciones como tal. Bien, continuemos con nuestro análisis y pues los riesgos que tienen una alta probabilidad de aumentar en los próximos años son los desastres naturales, los ciberataques, los accidentes industriales y el terrorismo. También todo lo vamos a ver abocado por las condiciones del cambio climático, la globalización, los temas de inestabilidad política. Y los riesgos que tienen una probabilidad moderada son la guerra, el sabotaje, la delincuencia, los fallos informáticos. Pero acuerde que moderada no baja, ¿no? Es moderada. Hay que tenerle atención a estas condiciones de riesgo que pudiesen generar en ese entorno. Bien, aquellos que están en esta sala y que nos siguen por Zoom, saludos a todos ellos. Ya en breve pasaremos el vínculo, el link para que usted se inscriba o confirme que estuvo aquí, que asistió a esta actividad. Muchos que estamos vinculados en la cadena de suministro podemos hacernos la pregunta, bueno, ¿y cuáles son las amenazas que se enfrenta la cadena de suministro? Y revisemos un poco lo que está en esa cadena de suministro. Esta es una gráfica satelital de todos los movimientos de mercancías en el globo y vemos que hay una intercomunicación entre el globo terráqueo, donde los alimentos, el movimiento de mercancías, etcétera, pues está en el primer lugar de todos los movimientos. Y sin duda, pues en cada puerto hay condiciones un poco diferentes, pero este rayado nos hace entrever de que el movimiento de la carga, el movimiento de contenedores en el planeta, sin duda, es bastante álgido. Bien, entonces empezamos a observar que las amenazas que tiene las condiciones como tal aquí, desastres naturales. Ya está usted empezando a observar que hay un transversal, que hay una preocupación, entonces, por los desastres naturales. Los ciberataques. Hemos tenido puertos, entonces, que han sido colocados virtualmente, sin que existan físicamente, generando daños muy serios en la cadena de suministro. Conflictos políticos, donde estamos viendo que ahora China le dice a Estados Unidos, mira, ya no te voy a proveer más estos productos. La regulación gubernamental y, sin duda, vuelve y aparece por aquí el cambio climático. Esas son las amenazas más serias a las cuales está abocada en este momento la cadena de suministro. ¿Y cuáles son los riesgos que irían asociados a esta cadena de suministro? Entonces,
Muy similar a la literatura que ya le conté, la ocurrencia de eventos naturales como terremotos, inundaciones, sequías, huracanes, ataques informáticos que pueden robar datos, interrupción de operaciones y causa de pérdidas financieras. Este riesgo otra vez vuelve y juega algo allí importante en la cadena de suministro, porque sin duda, aunque ya ahorita vimos lo industrial, se genera un espejo al respecto de esto, porque los robos ya no van a ser hurtos asociados a bienes, inmuebles, sino a situaciones de información. La información tiene un valor muy importante, cada vez más en aumento. Las situaciones como guerras y sanciones que pueden interrumpir el comercio y la inversión. También, por otro lado, dentro de estos riesgos, los cambios de regulación gubernamental como aranceles y restricciones de la exportación. Cada día más, ¿no? Hay más restricciones, más condiciones, aunque haya tratados de libre comercio, haya convenios, son situaciones de regulación. Y lo hemos visto también, que una cosa va en cadena con otra, que el transporte de un contenedor de 40 pies de la China a América Latina estuvo hasta $20,000 un contenedor, ya puede estar sobre $5,000, $6,000 un contenedor, pero pues son cambios de todas estas situaciones que afectan negativamente toda la cadena de valor. Y el impacto también del cambio climático puede provocar eventos meteorológicos extremos con mayor frecuencia, es decir, dentro del movimiento marítimo, dentro del movimiento aéreo, estas condiciones se pueden presentar de manera esporádica, generando serios daños al interior de estos elementos. Bien, profe, y de acuerdo a esos 5 elementos de fuente de riesgo que usted mencionó, como el toro, ¿cuáles son por los cuales me debo preocupar más? Entonces, para la cadena de suministro, los desastres naturales, los ciberataques y el cambio climático. Si ustedes observan, para la cadena de suministro, tenemos 5 situaciones, de las cuales 3 de ellas están en alerta roja y 2 están en alerta color naranja. Para el año 1980, veíamos un mundo totalmente diferente, donde las situaciones de conflictos políticos, regulaciones y cambio climático no se entrevía, estaba en color azul, y que lo único que veíamos era un poco los desastres naturales. Ni siquiera se hablaba en la cadena de suministro de las situaciones de ciberataques. Bien, y entonces vamos a concluir un poco al respecto de esto. En general, los riesgos que afectan la cadena de suministro global han aumentado su probabilidad en los últimos años. Y esto se debe, obviamente, a una serie de cambios en la globalización, el cambio climático, la digitación, etc. Los desastres naturales, los ciberataques y el cambio climático. Como usted lo observó, ve ahí el cambio de estos riesgos. Por eso es muy importante, hablo para todos los expertos en riesgos, ir analizando el contexto, porque no podríamos decir que estamos en el mismo año 80. Por eso quise hacer una perspectiva hacia atrás para poder hacer una comparación detallada de estas condiciones que le estoy mostrando. Bien, quisiera saber si el auditorio hasta este momento tiene alguna pregunta. Voy a activar los micrófonos. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Adelante. Quiero escucharlos. Quiero saber que están aquí, que me están acompañando. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Todo muy claro? No, Guillermo, al momento estamos bien. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, parece Claro. que por aquí Gracias. Muy ninguna. amable. Bien, muchas gracias. Bien. Gracias, don Guillermo Beltrán. Bien. Continuemos entonces con la perspectiva que vamos a revisar ahora de lo que tiene que ver con las situaciones asociadas a los riesgos que estamos mencionando aquí en este contexto de la cadena de suministro. Algunos elementos, entonces, los desastres naturales, pues han aumentado. Ya lo vimos allá en la gráfica. También los ciberataques, con un aumento significativo en los últimos años. Los conflictos políticos, obviamente, han aumentado. Y en los últimos años, esto debido a la globalización, que ya no hay fronteras. La regulación gubernamental también ha aumentado en los últimos años debido a esa situación que ya hemos hablado de los aranceles, de la misma Comisión de Aduanas. La OMA ha colocado muchos criterios para tratar de controlar todos estos aspectos. Y finalmente, que ya lo está viendo usted en un transversal prácticamente repetitivo, gracias a don Jairo Batista, lo que es el cambio climático.
Bien, veamos a qué se enfrenta la economía global. En eso usted ha escuchado muchas cosas. Tal vez ha escuchado que el dólar se acaba, que Asia toma un renuevo importante en el control mundial, que seguramente no haya más moneda, que todo sea digital. Y la respuesta es que a todos estos interrogantes, sí, hay unas condiciones muy impactantes al respecto de esto. Y dentro de las amenazas de la economía global, estas guerras y estos conflictos políticos. Hay una inferencia relacionada con estas condiciones allí y poder avanzar. Por favor, Lady, envíe el link de asistencia de una vez. Algunos tendrán que ir a almorzar. También envíelo por YouTube. Por favor, Lady o Mario, vayan enviando el link para poder tener disponibilidad de ese link y que se vayan registrando nuestros asistentes. Bien, estas guerras y conflictos, dentro de lo que se ha observado en la data, es que muchos de ellos son cortina de humo. Especialmente este conflicto de Rusia es una cortina de humo mientras se hacen unas condiciones de cambios importantes detrás de todos estos aspectos que se vienen mencionando aquí. Los desastres naturales también juegan un rol vital en estas condiciones y sin duda, por favor, Mario o Lady Rincón, apóyenme con la solicitud que están haciendo del link. Recuerden que para Colombia ya es hora de almuerzo, así que algunos seguramente tendrán que retirarse de la sala para que por favor me ayuden enviando el link. Ustedes lo tienen dispuesto desde el día de ayer. Bien, el desastre en desastres naturales, pues también en la economía global hay una seria tensión de que la economía gira a poder atender todos los eventos de desastres naturales y a propender que algunos rubros que estaban relacionados a esas situaciones de demás, pues como tal se estén modificando allí. Se había hablado de otros elementos de pobreza, pero la atención, los cambios que han venido teniendo el mundo a nivel de la economía global está llevando a la necesidad de prestarle mucha atención a esos desastres naturales con unas situaciones que sin duda impactan estos elementos que estoy mencionando por acá. Bien, también es importante que tengamos en cuenta que hay crisis financiera. En esa crisis financiera se hace una perspectiva de que esa perspectiva sea muy similar a unas condiciones que se vivieron en periodos anteriores a nivel global. De allí la importancia entonces de que nosotros podamos estar revisando que las condiciones pues dentro del globo, dentro del mundo, han venido cambiando dramáticamente y que dentro de esa parte dramática que se está dando allí, entonces pues hay que tener claridad de esas condiciones de que a nivel global pues el mundo está haciendo un giro muy, muy importante allí para estar validando todos los elementos y demás condiciones. Bien, un segundito, hago por acá un ajuste. Y enviamos el link que están solicitando. Ya quedó por allí. Claudia, ya tenemos el link de asistencia para que lo puedan ir diligenciando por si tienen que retirarse. Y han visto que esta actividad es importante para ustedes. Bien, entonces es importante que dentro de estas condiciones que estamos validando, también las pandemias. Las situaciones de pandemia pues, han llevado al globo, al mundo entero, a estar revisando la inversión que se hace para mantener la salubridad en cada nación. Esto no se tenía contemplado y también como en su efecto el cambio climático. El cambio climático, la economía global. Entonces, póngase usted solo a pensar en Bogotá, en Colombia, cuánto está costando el movimiento de combustible para poder estar apagando estos incendios que están afectando obviamente a toda la nación. ¿Y cuáles son entonces los riesgos que se asocian? Ya vimos las amenazas, ya expliqué algunas condiciones. Entonces, conflictos armados y tensiones políticas que pueden interrumpir el comercio y la inversión. Un país que está en guerra, pues sin duda sus inversiones, su comercio está totalmente interrumpido.
la ocurrencia de eventos naturales como terremotos, inundaciones y sequías, huracanes, que causan daños a la infraestructura. También la situación de inestabilidad financiera, que afectan la inversión y el consumo. Los brotes de enfermedad a nivel mundial que afectan el comercio y la productividad. Los cambios de patrones climáticos que provocan eventos meteorológicos extremos. Así que, dentro de estas condiciones, si usted ve el colograma que le voy a mostrar acá, de estas situaciones de riesgo asociadas a la situación monetaria, la afectación a nivel de este espacio en el planeta, pues vemos también una marca en color rojo. Por favor, lleve la mirada al lado derecho, donde está la perspectiva para el año 2020. No teníamos la misma situación sobre los años 80, donde lo único se hablaba de las guerras y conflictos, por allá, un tema de pandemia, por ahí había un ruidito de una situación de estas, aunque las pandemias tienen una situación, tienen una baja en la afectación relacionada con esto, pues la caída de actividad económica por las guerras, el aumento de la inflación. Atento a eso, la inflación no solamente es para una nación, sino para todas, y el desafío social. También a nivel de los desastres naturales, la reducción de la producción económica, pérdida de riqueza y aumento de gastos de recuperación. Claro, hay que invertir más, como lo decían esos PIG. Las empresas ya no van a pedir un préstamo para comprar camionetas, sino un préstamo para restablecer su infraestructura. Esa crisis financiera, recesión, pérdida de empleo y contratación económica. También allí hay un aspecto importante y obviamente disminución de la inversión y consumo y crisis económica. Bien, también en el cambio climático, aumento de costos de adaptación, pérdida de biodiversidad y presiones económicas y sociales. Debido a esta locura, el tema del cambio climático, entonces nuevas leyes van a estar empezando a abocar a la misma industria y dineros tendrán que verse expuestos a este escenario. Bien, con esto hice un paneo de algunas condiciones y dentro de esto, pues sin duda, dentro de los riesgos que asocian a esto, está el cambio climático, la globalización y los de mayor aumento están los desastres naturales, la pandemia y el cambio climático. Ya mencioné cómo las guerras y los conflictos tienen una probabilidad de mayor aumento para los próximos años y aquí hay algo interesante, el aumento de la estabilidad geopolítica, la proliferación de armas de destrucción masiva, aquellos que manejan un sistema de prevención de CIPLAD, SARLAD y que incluyen la proliferación de armas de destrucción masiva. Bien, aparecen estas armas nucleares. Hemos escuchado, inclusive en los medios, que no, es muy fácil, un botón y acabó el mundo. Así también los desastres naturales, como las sequías, los incendios, los terremotos, los huracanes y entre otros aspectos, obviamente, de mayor intensidad para el planeta. Las crisis financieras, obviamente un aumento de la creciente complejidad del sistema financiero. Y dentro de esto, aquí, por favor, Claudia Lady, pase el link. También acuérdense que hay un grupo de WhatsApp para aquellos que no han tenido muy buena comunicación sobre esta sala, que tuvimos un tema, pensamos que estaba abierta a 500 personas, pero no se hizo de manera oportuna. Entonces, por favor, Lady, ayúdeme en YouTube para que pueda transmitir también el link de asistencia por YouTube. Lady Omar, transmitan el link por esas áreas. Sí, señor. Gracias. Bien. La pandemia pues ha aumentado en los últimos años y obviamente ya aprendimos a vivir con eso. Ya vemos gente todo el tiempo con tapabocas y condiciones adicionales. Y el cambio climático, pues la probabilidad de eventos meteorológicos extremos ha aumentado en los últimos años y obviamente esto puede causar daños a la infraestructura, a los activos y se puede provocar una disminución del PIB. También le hablaba ahorita hace un rato del tema de Asia. Entonces, dentro de la perspectiva es que sí, efectivamente, tal vez como un tema apocalíptico, en los próximos días, años, tal vez, ya Estados Unidos empieza a disminuir su poderío y empieza a pasar hacia Asia. Esto no es que me lo estoy inventando, las medidas están del BIP, de todo lo que es el Producto Interno Bruto y las condiciones. Si usted suma todo Asia y suma Estados Unidos, México y Canadá, se va a dar cuenta cómo a pasos agigantados este Producto Interno Bruto entre estos dos bloques que estoy mencionando está casi para ser sobrepasado en Asia. Bien. Bueno, y esto tal vez usted lo está recibiendo hoy de pronto con mucha preocupación,
que dice Guillermo, tal vez todo esto que usted nos está costando me está preocupando, porque es una situación que efectivamente la perspectiva está casi todo en color rojo, como lo estuvimos viendo. Sería para mí una buena noticia decirles, mire, la perspectiva es que esto tiene tendencia a la baja, la perspectiva es que esto no va a suceder, pero las condiciones obviamente nos están llevando a esos escenarios. Bien, y entonces rápidamente, aunque ya lo vimos en un transversal, las amenazas que se enfrenta el globo terráqueo, cambio climático, la guerra y conflictos, las pandemias, la desigualdad, la crisis financiera y el desabastecimiento en la cadena de suministro. Estos son los elementos que están asociados aquí y que sin duda son las 6 variables más importantes en el globo. No voy a detenerme a revisarlo, teniendo en cuenta que ya entramos en el momento de almuerzo en Colombia, en Honduras, 11 y Centroamérica, 11:30 de la tarde, la mañana. En Chile, en este momento ya son las 2:30, cercano a las 2:30. Así que ya usted observó que el cambio climático pues tiene ese impacto sobre el globo y de ahí la preocupación que ya se mencionó. También la situación del mundo, que cada vez se convierte en un lugar más violento, y pues estos temas de paz y de seguridad no han de ser posibles. La guerra de Ucrania, pues es un ejemplo de cómo la guerra puede tener un impacto significativo en el mundo. Es una guerra que no se acaba, que muchos ni la entendemos, pero ya le digo que detrás de todo esto hay una cortina para una disminución de tipo económico a nivel global. La guerra pues puede causar, y obviamente lo generará, interrupción al comercio, a la infraestructura, provocar pérdidas de vidas, entre otros. El famoso COVID, que muchos dicen, no, viene una variante peor que la anterior. No, mira que yo también tuve COVID, ya no se le hace ruido, pero tenemos que estar abocados a mantenernos dentro de este espacio, especialmente porque hay algunas situaciones de trastornos económicos y causantes importantes a la salud y a la economía en los hogares. La desigualdad. Aunque tenemos una condición especial de búsqueda de la igualdad, pues las amenazas son allí importantes y la desigualdad está en aumento. Aunque se están haciendo esfuerzos, entre comillas, por algunos pensamientos, pues el mundo no ha logrado esas condiciones y al contrario, se empieza una desaceleración en los temas de la igualdad por la polarización social y la política. Lo mismo las crisis financieras, que ya estuvimos hablando un poco sobre ellas, así que aumentará el desempleo, la pobreza y el malestar social. El desabastecimiento está en alerta roja para el globo terráqueo. Cada vez los alimentos estarán un poco más caros y el mundo se enfrentará ante una nueva amenaza, el desabastecimiento. Usted imagínese contenedores vacíos, estantes vacíos, precios disparados y el fantasma de la estabilidad social. ¿Por qué? Por la guerra, por la pandemia, por la crisis financiera, por los aspectos políticos y sin duda las consecuencias son alarmantes. Habrá pérdida de empleos, como ya lo mencioné, empresas paradas, costo de vida que se dispara, la sociedad pues se resecará un poco y habrá descontento e incertidumbre. Recuerda que hablabas un rato de un cisne negro y que entre estas condiciones obviamente nos estamos viendo allí. Y también obviamente problemas de abastecimiento en agua, como lo menciona Roberto Millán, por los temas del clima, de la situación del cambio climático. Bien, y pues obviamente hay indicadores de pobreza que el Foro Económico Mundial ha establecido, donde muestra las tendencias y los aumentos, la inseguridad. Hablaba el general Salamanca que en una reunión que tuvo con diferentes líderes de policía a nivel latinoamericano, los problemas de Colombia, los problemas de Latinoamérica son los mismos, son las mismas situaciones. Está imparable la situación de seguridad en este momento. Lo mismo el costo de vida, el costo del combustible, también cada vez en aumento. Hay naciones donde cada semana sube. Aquí en Colombia se habla de vientos, de situaciones de protestas sociales camioneras por estas declaraciones que han venido haciendo los ministros de Hacienda, entre otros aspectos. Y también los indicadores de cadena de suministro, la afectación de la guerra, la afectación de ciberseguridad y los indicadores de rentabilidad. Bueno, cerremos ya llegando al final, poco a poco, de nuestra charla por el día de hoy.
el Foro Económico Mundial. ¿Qué ha dicho el Foro Económico Mundial? Aquí está. Entonces, ellos hablan de los 10 riesgos más importantes en el mundo. Y usted observa que el crisis de costos de vida en 2 años, que son los próximos venideros, al 2026, en el top número 1. Y que este costo de crisis de costo de vida, pues baja un poco en el siguiente espacio en los años seguideros. Allí lo vemos, allí. También los desastres naturales en el top 2 en los 2 años siguientes y los desastres naturales bajando un poco al top 3. La confrontación geoeconómica, que en estos años venideros, en el top número 3, pues en estas situaciones de confrontaciones al número 9. Pero mantendremos en el top. No quiere decir que disminuyó, no que están allí. La falta de mitigación del cambio climático, 4. Y en las condiciones que observamos, entonces, dentro de esa situación se mantienen las condiciones por un fracaso. Número 2, se ve que hay un fracaso. Toda la tensión que genera el globo para disminuir esto, pues lamentablemente fracasa. Erosión de la cohesión social y la polarización, pues esa erosión tendrá un aumento y disminuirá tal vez a los próximos 10 años al top número 7. Número 7. Los incidentes de daños ambientales a gran escala. Entonces, pues esa situación de incidentes a daños a gran escala y el ambiente está en el top número 6 en los próximos 2 años y a 10 años en el top número 10. La ciberseguridad, la ciberdelincuencia, top número 8, se mantiene entre los riesgos más importantes. La crisis de recursos naturales en el top número 9 y pues con una situación en la crisis de esta situación de desastres naturales y crisis llevando al número 2. La migración voluntaria a gran escala, entonces esa migración estaba en el top número 10 hasta los próximos 2 años, para los próximos 10 llegará al top número 5. Entonces aquí usted comprende cuáles son las condiciones que ellos mencionan dentro de todo este análisis de las condiciones del mundo. Y este es un mapeo de todos estos riesgos en movimiento que ellos van teniendo allí. Yo lo que hice fue con toda la literatura llevarlo a una adaptación a nuestro lenguaje para poderlo comprender y dividirlo por familias, como ustedes lo vieron en mi familia, en la sociedad, en las industrias, en la cadena de suministro y en la parte monetaria. Bien, y dentro de esto aquí están las condiciones de riesgo. Son muy similares a que yo ya les mencioné, pero son los aspectos que ellos mencionan. Aquí los colores solamente son grupos a nivel tecnológico, a nivel social, a nivel geopolítico y las condiciones de riesgos ambientales. También aquí el top de los más importantes. Ahorita de los 10, hablé de los 10 y aquí estamos hablando de los riesgos de mayor impacto en estas situaciones que se pueden ir mencionando a nivel tecnológico, pues el desglose de la infraestructura, resultados adversos de la tecnología en fronteras, la ciberdelincuencia, la desigualdad digital, la concentración de poder digital, entre otros. Y aquí estamos viendo los cambios de las situaciones que se están dando en los negocios, en las atenciones primarias, fortalecer las políticas y prácticas para involucrar a terceros en la conexión directa de terceros con acceso directo, mayores controles, mayores condiciones. También reforzar los controles con terceros que procesan datos, que se vuelve prioridad. Antes no era tan prioritario, ahora un 71% de las empresas están migrando a eso. Reevaluar los países con los que mi organización hace negocios. Ahí digamos que se mantienen esas condiciones. Actualizar términos y condiciones. Ha disminuido, obviamente, algunos temas de responsabilidades allí en esas condiciones debido a los ciberataques. Aumentar las prácticas de intercambio de información, viene en aumento, y establecer y comprometerse a grupos de trabajo industrial. Digamos que tiene cierta disminución en estos aspectos de lo que hemos denominado unas condiciones importantes al respecto de esto. Bien, y dentro de estas condiciones que le estoy mencionando, pues muy importante que tengamos en cuenta los cambios que se han considerado por los líderes, como lo acabamos de revisar. Bien, al crear esta charla, yo me hacía un cuestionamiento y me decía, oiga,
los cambios de pensamiento que ha venido teniendo el mundo a nivel ideológico tienen algo que ver con estas situaciones de aumento de probabilidades, de guerras, de conflictos. Y obviamente ya todos lo sabemos que ese nuevo cambio de pensamiento, un cambio sin decir que sea bueno o malo, de derecha a izquierda, en Sudamérica, por ejemplo, tenemos solo Ecuador y Argentina en un cambio de pensamiento nuevamente a la derecha, lo demás izquierda. Entonces, en ese nuevo pensamiento, pues de igualdad, de progresismo, de reseteo económico, de cambios climáticos, de no a la corrupción, de ajustes a la misionalidad de las fuerzas militares, son situaciones que preocupan. Entonces me dice el planteamiento, pero es importante que revisemos qué son los pensamientos de izquierda. Si se define como pensamientos que apoyan a la igualdad social, la justicia económica, la protección del medio ambiente, entonces sí, si así lo viéramos, estos pensamientos pueden tener una influencia en el aumento de la probabilidad de ciertos riesgos. Escúcheme muy concentrado, porque estamos en medio de una sociedad donde ve lo que pasa como un pimponeo social, político, y que sin duda sí cabe un aumento de probabilidad de ciertos riesgos. Pero también hay otros ejemplos de estos pensamientos de izquierda que apoyan la protección al medio ambiente, pueden conducir a políticas que reduzcan la emisión de gases y efecto invernadero, que ya, de acuerdo a lo que prospecta el Foro Económico Mundial, no tendrá ninguna validez. Esto, a su vez, puede reducir la probabilidad de desastres naturales relacionadas con el clima, tormentas, inundaciones y sequías. Falta ver si sí es factible que todo esto se dé de manera vital. Bien, por otro lado, de lo mismo, pues del mismo modo, los pensamientos de izquierda que apoyan la justicia económica pueden conducir a políticas que reduzcan la desigualdad y la pobreza. Esto a su vez puede reducir ciertas probabilidades de guerra, de terrorismo y tal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los pensamientos de izquierda, por un concepto complejo, que no existe una única definición que sea adaptable por todos. Aunque recordemos que está el Foro de Sao Paulo, que hay algunas condiciones importantes allí, desde gestados desde su momento en Cuba, luego Venezuela, y otras condiciones donde hay textos que abocan, incluyendo temas marxistas y otros de las condiciones de este pensamiento, y que sin duda nosotros no tenemos claridad de algunas cosas, pero que en Chile, con la revolución molecular disipada, empezó a hacer ese movimiento, fueron los primeros brotes de esas condiciones, de esos pensamientos, donde se generan sabotajes a nivel de político y otras condiciones. ¿Sí? Estoy solamente dando mi opinión, no tengo las evidencias certeras para poderlo validar. Sin embargo, en algunos casos los pensamientos de izquierda pueden incluso aumentar la probabilidad de ciertos riesgos. Por ejemplo, los pensamientos de izquierda que apoyan la descentralización del poder pueden conducir a un aumento de inestabilidad política. Esto a su vez puede aumentar probabilidad de guerras, inclusive guerras civiles, terrorismo y sabotaje. En última instancia, el impacto de los pensamientos de izquierda en la probabilidad de riesgos pues depende de ciertos factores que van asociados a este contexto social que estuvimos hablando. Dice aquí Luis Alexander, siempre existen riesgos en la problemática neoambiental mientras no existan existan verdades políticas del Estado, independiente del gobierno de turno. Sí, muy clara tu opinión. Muchas gracias, Luis. Bien, entonces es muy importante que aprendamos a anticiparnos. Esta charla lo que nos lleva es, bueno, no vamos a colgar nuestra llamada de Zoom y, mi amor, te voy a sentar, acabo de estar en una charla y mira todo lo que se avisora. Sí, se avisora así, pero sin duda tenemos que anticiparnos para tomar buenas decisiones. ¿Qué hacemos? El globo entero está bajo la misma adversidad. Entonces, por eso la herramienta importante es comprender y analizar el contexto. Hoy se lo estuve exponiendo, mencionándole las condiciones que se afloran dentro de este contexto para poderlo avanzar. Revisemos rápidamente algunos tratamientos sugeridos para estos riesgos. Son poquitos los que traigo acá, son muchos más, pero los principales tal vez son los que yo tengo aquí. Bien, dentro de esto es muy importante que empecemos a mirar de los riesgos normales que calificamos como probabilidad de impacto a riesgos de continuidad de negocio. Escuche eso, riesgos de continuidad de negocio.
El riesgo que tradicionalmente nosotros evaluamos impacta solo una parte de la empresa, mientras que los riesgos de continuidad de negocio impactan toda la organización. Y atentos que hay algo muy importante, y es que los riesgos de continuidad de negocio tienen una variable que llama impacto y tiempo. Y si ahí estuvimos haciendo una perspectiva hasta el año 2026 y vimos a 10 años que dice el Foro Económico Mundial, pues de estas condiciones, el tiempo, es una variable que es nueva, que se viene abocando ya en las normas como la ISO 27001, donde la ISO 27001 con los DRP y la ISO 22301 de continuidad de negocio. La magnitud de los riesgos que calculamos generalmente, pues son segmentadas, mientras que aquí a lo que son acontecimientos que trastornan el negocio. El alcance de los riesgos normales, pues están prioritariamente en gestión de riesgos, con un objetivo principal, mientras que para la continuidad de negocio es una gestión de incidentes, de su mayor parte externos, aspectos fundamentados en negocio. Y la intensidad, para la gestión de riesgo tradicional, todas, desde graduales hasta súbitas, y en la gestión de continuidad de negocios, acontecimientos súbitos o de rápida evolución. Ya vimos hace un rato terremotos, situaciones naturales, a las cuales nuestras empresas tienen que decir, no vamos a esperar a que nos digan, mañana hay un terremoto, llegó, hay una guerra dentro de 2 días, nadie nos lo va a avisar, obviamente los movimientos nos lo van a estar mostrando y las perspectivas que yo les mostré hoy vislumbran de que van a venir, que van a venir. Bien, esa sería una herramienta y para esos temas de continuidad de negocio es necesario crear el plan de continuidad de negocio. Ese plan de continuidad de negocio tiene varias fases, donde se hace un análisis de los elementos que impactan el negocio. También se habla de una gestión de riesgo, donde se evalúan los controles, amenazas y un desarrollo de estrategias. ¿Cómo vamos a hacer para continuar nuestro negocio? ¿Será necesario que hagamos un socavón dentro de la tierra para poder trabajar allí, para que una guerra no nos paralice? Esa podría ser parte de las estrategias que se den. También que esté documentado y hay que poner a prueba, hay que ensayar nuestro plan de continuidad. Atentos, muy importante, tal vez la gráfica la ha visto un par de veces, pero aquí en estas condiciones, usted y yo, ahora pues estamos en una condición de normalidad. Nuestros negocios están trabajando normalmente, pero puede llegar ese momento de interrupción y de acuerdo a las literaturas, pues hay unos tiempos importantes como el RTO, el RPO, el MTDP y otros aspectos que es un lenguaje donde el mundo está girando hacia allá, cómo atender esta incertidumbre. Y de allí, entonces, se crean unos planes muy importantes que van asociados a los términos que ya mencioné ahorita, hace un momento, que es el DRP. ¿Qué es el DRP? Son los planes de desastres relacionados con temas informáticos. ¿Y qué es el Business Continuity Plan? Son los planes relacionados a que el negocio continúe, que no afecte, digamos, la máquina lechera de la organización. Un ejemplo importante fue que en pandemia nosotros todos nos pusimos de acuerdo y armamos unos planes de continuidad muy rápidos. Terminamos en casa de manera acelerada. Pero aquí la invitación es que estos planes de continuidad pues tengamos rápidamente esas respuestas para que no nos veamos abocados a una falla y por lo menos tener un plan oportuno de acción. A nivel interior en las organizaciones, vamos a necesitar también programas de transparencia y ética empresarial como una herramienta importante, crear programas importantes, porque obviamente la corrupción, los elementos que mencioné allí dentro de las situaciones no los mencioné directamente, pero todos los elementos de sabotaje y todos estos elementos que se dan al interior de una organización van por falta de programas de ética y transparencia empresarial. También es necesario que todos, como empresarios, especialmente del foco de empresarios, prácticas de responsabilidad social empresarial. Acuérdense, la Agenda 2030 y gestionar todas estas condiciones son vitales para poder atender esto. Le contaba que eran unas pequeñas ideas de estas condiciones para poder mencionar lo que estamos hablando en esta hora, pero usted tendrá muchas cosas. Bueno, ¿y con mi familia qué hago? ¿Qué hago? Hay que armar planes. Bueno, mi amor, si hubo un terremoto, punto de encuentro, nos vamos a encontrar en el Coliseo tal, puerta 5. Hay que irlos construyendo para poder mantener la familia. Tener, obviamente, condiciones de atención de emergencia. Cuando llega un sismo, yo sé que a usted le ha pasado, todo el mundo dice, ay, atentos, un botiquín, pero finalmente
un plan de emergencia no se arma porque creemos que las condiciones vuelven a su normalidad. Siempre el ser humano tiene esa tendencia de que eso va a pasar, eso va a pasar. Bien, cerrando nuestra charla, fuentes de información para que usted las consulte. Estudios sobre el cambio climático. El instructor, estoy viendo varios elementos, algunos documentos en otros idiomas, revisando que habla el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, sobre estas condiciones y también pues mirar los riesgos del cambio climático, estudios sobre la instabilidad política y social, que dicen los expertos de cómo van estas condiciones en el mundo, viendo los reportes globales de riesgos del año 2023 y el futuro político del año 2022. También estudios sobre la delincuencia, el de Global Economic Crime Inquiry de 2022 y de Stan Cybersecurity, Cybercrimen del 2022, así como el estudio de ciberseguridad, los costos de la ciberseguridad del año 2022, un documento de IBM, y también pues el reporte del Foro Económico Mundial, que hemos hablado bastante. Ese documento del Foro Económico Mundial fue la fuente principal de lo que le entregamos el día de hoy, que se tiene en cuenta para elaborar la escala de probabilidad de los riesgos que afectan a las empresas industriales y de servicios. Ya te voy a dar la palabra. Y estos fueron los documentos observados, los reportes de riesgos de 2023 y el impacto al clima, los cambios en las industrias. Bien, voy a revisar si tenemos el micrófono abierto para preguntas que se puedan tener. Bien, vamos al escenario de conclusiones y creo que tengo una manito por ahí levantada. Adelante con la mano que está levantada. Adelante. Muchas gracias por haber esperado hasta las 12:40. Adelante, don Juan. Lo escuchamos. Luis Guillermo, buenas tardes. Muy bueno el workshop. Te quería recomendar, por si no lo has leído, el libro de Samuel Huntington, Choque de Civilizaciones, como para que tengas un contexto más grande y resuelvas como esa hipótesis que tienes si el tema ideológico influye o no en los riesgos. Te va a dar unas grandes luces para que pronto argumentes un poco más tu hipótesis. ¿Me repites Muchas gracias. el nombre del autor, don Samuel? Por favor, don Juan. Samuel Huntington. Huntington. Es un estadounidense. Huntington, Choque de Civilizaciones. Ok, muchas gracias. Hay algunas cosas que él predijo en 1996 en ese libro y ya están pasando. Y precisamente, pues el argumento central del libro es que los conflictos que hay actualmente se iban a dar por temas culturales y lo estamos viendo. Okay. Entonces, te lo recomiendo. Gracias, buena tarde. Muchas gracias. Bien, aprovechemos este espacio. Si usted tiene alguna pregunta, alguna conclusión, aprovechemos este espacio ya para ir cerrando nuestro workshop por el día de hoy. ¿No? ¿Nadie más? Don Luis, muchas gracias. Soy Juan Ramírez. Le agradezco por la oportunidad de la participación en el workshop. Me interesa mucho el tema del DRP y el BCP. Quisiera conocer un poco más de eso, dónde podemos profundizar un poco para empezar ese proceso de aplicación. Bueno, una de las líneas de trabajo que tiene Huella Logística se llama Huella Gestión y podría escribirnos al interno para revisar y evaluar lo que usted tiene o darle algunas ayudas a memoria para que pueda ir avanzando. Bien, con todo gusto. Me gustaría que abrieran la cámara un momentico para irnos, por favor. Abran su cámara, ya nos vamos. Vamos, gracias Giovanni, tiempo sin verte. Hola Claudia, mi estimado equipo de ingenieros, no recuerdo tu nombre. Bien, ¿cómo estás? Sandra Gómez, siempre presente en todas estas actividades. Don William Chávez, Jennifer, don Jaime, Manita, Juan Beltrán. Bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Don Juan Ricardo. Bien, esto tiene muchos temas, mucha tela para cortar, pero muy importante que nos haya acompañado y que sin duda, si quiere obtener todo lo que vio el día de hoy, pues, y quiere su diploma, ahí ya le estarán dando las instrucciones de cómo podemos avanzar. También invitarles a que sigan apoyando nuestro emprendimiento relacionado con el fortalecimiento de competencias profesionales. Muchas gracias. En nombre de todo el equipo de apoyo de Huella Logística, por habernos permitido llegar a ustedes en este día, en esta tarde,
y a los de otras naciones también, agradecerles por la oportunidad que nos dieron. Tuvimos personas conectadas de El Salvador, de México, de Honduras y de Chile, entre otros países. Muchas gracias, don Jorge Ramírez, Andrea, Juan Ojeda, Carlos Rodedo, Mauricio Rojas, Jorge Ramírez, Guillermo Rodríguez, Eduardo Octavio, José Escobar, Manuel Vicente, Jorge Hugo, Alejandro Duarte, Jorge Williams, bueno, entre otros muchos que se nos escapan a esta hora, Camilo Herrera, Jairo Batista, Andrés Durán, muchos compañeros que han tomado algunos cursos con nosotros, José Mesa, Emerson, Gildardo. Bien, muchas gracias. Nuevamente, en nombre de todo el equipo de Huella Logística, Gracias, ingeniero. De aquí os agradecerles quebrada. este espacio. Gracias y paz. Nos vemos pronto. Bendiciones. Chao, chao. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego.